¿Te imaginas a un niño de 12 años engañando a la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial? La historia de Marcel Lefebvre te dejará sin aliento. Descubre cómo su valentía cambió el curso de la guerra. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a Marcel, un niño parisino de apenas 8 años, antes de que la guerra lo alcanzara. Sus días estaban llenos de juegos infantiles en las calles empedradas de su barrio, el sonido de las risas y el bullicio de la vida cotidiana. Su memoria era ya prodigiosa, un don que aún no comprendía del todo, pero que le permitía recordar con precisión detalles insignificantes que pasaban desapercibidos para los demás. Su familia, aunque humilde, era un refugio de amor y estabilidad en un mundo que pronto cambiaría para siempre. Su capacidad para aprender idiomas era asombrosa. Absorbía nuevas palabras y frases como una esponja, jugando con el sonido y el significado. A los 10 años, hablaba con fluidez francés, alemán e inglés, una habilidad que, sin saberlo, sería crucial en su futuro. Pasaba horas en la biblioteca de su barrio, rodeado de libros antiguos y el silencio absorbente de los estantes polvorientos. Ese amor por los libros y el conocimiento sería su mayor aliado. La llegada de la ocupación nazi a París fue un cambio abrupto y aterrador. De repente, el bullicio alegre de las calles se transformó en un silencio tenso, interrumpido por el sonido de las botas militares y los rugidos de los motores de los vehículos alemanes. Marcel, aún un niño, fue testigo de la creciente opresión, del miedo en los ojos de sus vecinos, de la incertidumbre que se apoderaba de la ciudad. A pesar del terror, la familia logró mantener la unidad, un oasis de seguridad en medio del caos. De repente, la alegría infantil se desvaneció. ¿Recuerdas el día que los soldados alemanes llegaron a París? El ambiente festivo se transformó en silencio tenso. Los juegos en la calle se detuvieron, reemplazados por el constante traqueteo de los tanques y el inquietante sonido de las botas militares. Las risas se apagaron, sustituidas por el susurro temeroso de los adultos. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban desiertas, patrulladas por soldados con uniformes imponentes. La familiaridad de tu barrio se desvaneció, reemplazada por una atmósfera opresiva. Las conversaciones en voz baja, las miradas furtivas, la constante sensación de peligro, todo cambió. Observabas cómo tus vecinos, antes alegres y sociables, se volvían retraídos y silenciosos, temerosos de ser escuchados. La escasez de alimentos se hizo presente. Las tiendas estaban vacías o con raciones mínimas. Las caras delgadas y hambrientas de tus vecinos eran un reflejo de la dura realidad de la ocupación. El pan, antes un alimento común, se convirtió en un lujo. La inocencia de tu infancia se vio bruscamente interrumpida por la cruda realidad de la guerra, un mundo donde la supervivencia se convertía en la prioridad. Recuerda aquel día en la escuela, cuando la maestra te pidió que memorizaras un poema largo. Para ti fue fácil, lo recitaste sin errores. Ella, sorprendida, te hizo leer un párrafo de un libro, luego una página entera, y te pedía más y más. No te equivocaste ni una sola vez. Al final del día, la maestra, con los ojos llenos de asombro, le comentó a tu madre que tenías una memoria fotográfica excepcional. Tu madre, aunque preocupada por la situación en París, entendió la magnitud de tu don. Ella no lo sabía aún, pero este talento iba a ser crucial para tu futuro, para tu supervivencia incluso. Esa habilidad para recordar cada detalle, cada rostro, cada número, cada mapa que veías, se convertiría en tu arma más poderosa. Una arma secreta contra la opresión nazi. Pronto, te diste cuenta de que podías usar tu memoria para algo más que recitar poemas. Observabas a los soldados alemanes, sus uniformes, sus insignias, sus rostros.
Memorizabas cada detalle, las placas de sus vehículos, los números de serie de sus armas, las rutas que seguían. Información que, sin que lo supieras todavía, algún día podría salvar vidas. ¿Recuerdas esa tarde, caminando a casa después de la escuela, cuando viste a un hombre sentado en un banco del parque, leyendo un libro? Parecía ajeno al mundo que lo rodeaba, con una mirada seria y profunda, incluso para un niño como tú. Se te acercó con cautela, y aunque su aspecto era intimidante al principio, había algo en sus ojos que te transmitió confianza. Te ofreció un caramelo y comenzó una conversación casual sobre el clima, aunque tú sabías que algo más importante se escondía detrás de esa aparente simpleza. Te habló sobre tu habilidad para memorizar, algo que ya habías demostrado en la escuela. Te hizo algunas preguntas, aparentemente inocentes, sobre tus rutinas, tus amigos, lo que veías y oías en tu día a día. La conversación duró poco, pero fue intensa. Te dejó con una sensación extraña, una mezcla de miedo y excitación. Antes de despedirse, te entregó un pequeño papel doblado, pidiéndote que lo memorizaras palabra por palabra, y te dio instrucciones precisas sobre dónde y cómo entregarlo. Ese hombre era parte de la resistencia francesa. No lo sabías entonces, pero ese encuentro casual en el parque marcaría un antes y un después en tu vida. El simple hecho de memorizar ese trozo de papel, aparentemente insignificante, te convertiría en un agente clave, un niño espía en medio de la guerra. Sin embargo, en ese momento, solo eras un niño con un secreto que llevarías contigo, un secreto que cambiaría el curso de tu vida para siempre. Pero ese hombre no era un simple lector. Era un oficial de la Gestapo, y tú, sin saberlo, estabas a punto de descubrir el secreto que te convertiría en un activo invaluable para la resistencia. Su conversación, aparentemente casual, reveló un detalle crucial, su dificultad para entender el francés coloquial. Hablaba un alemán impecable, pero su francés era torpe y formal. Esa sutil debilidad, esa brecha en su armadura, te abrió los ojos a una posibilidad. Tu dominio del francés, inglés, alemán e incluso un poco de italiano, habilidades aprendidas gracias a tu madre, se convirtieron de repente en armas. Podías entender sus conversaciones, sus planes, sus órdenes. Podías infiltrarte en sus círculos sin que sospecharan nada. Tu capacidad para imitar acentos y cambiar de registro lingüístico era asombrosa, parecías un camaleón, adaptándote a cada situación con facilidad. Recuerda esa noche en el café, escuchando a los oficiales discutir sobre el envío de refuerzos a Normandía. O esa vez que, gracias a tu perfecto alemán, conseguiste extraer información vital de un cartero nazi distraído. Tus habilidades lingüísticas no solo te permitieron entender, sino también manipular. Convertidas en herramientas de la resistencia, tus idiomas te permitieron salvar vidas y sembrar el caos en las filas enemigas, un niño jugando con fuego y ganando. Su mirada se posó en un cartel de propaganda nazi, colgado en la esquina de la calle. Un cartel aparentemente inofensivo, pero que para él representaba una oportunidad. ¿Recuerdas la conversación con el oficial de la Gestapo, como te había hablado de la importancia de esos carteles, de su meticulosa colocación? Esa información, aparentemente trivial, era tu llave. Con la destreza de un pequeño ladrón, un simple raspado, casi imperceptible, pero suficiente para dañar la imagen y, con el tiempo, la impresión general. Era un acto pequeño, insignificante a los ojos de la mayoría, pero para la resistencia, cada pequeño acto de sabotaje era una victoria. Un pequeño grano de arena en la maquinaria bélica nazi. Te alejaste, fundiéndote con la multitud, el corazón latiendo con fuerza en tu pecho. La adrenalina recorría tu cuerpo, una mezcla de miedo y satisfacción. Habías realizado tu primera misión.
Habías engañado a la Gestapo, aunque solo fuera en un pequeño detalle. Pero ese detalle, pequeño como era, tenía un peso inmenso. Ese cartel, con su mensaje aparentemente inocente, era la clave. Tus mentores, miembros de la resistencia, te habían enseñado a ver más allá de lo obvio. Te explicaron que la información, incluso la más insignificante en apariencia, podía ser un tesoro oculto. Te enseñaron a observar, a memorizar cada detalle, a descifrar el lenguaje codificado en los propios símbolos nazis. Aprendiste a identificar los patrones de movimiento de los soldados alemanes, a reconocer sus jerarquías a través de sus uniformes, a predecir sus rutas y horarios. Tus maestros te instruyeron en el arte del sigilo. Te enseñaron a fundirte con la multitud, a moverte como una sombra, a desaparecer en el bullicio de la ciudad ocupada. Te hablaron de la importancia de la discreción, de la necesidad de controlar tus emociones, de la fuerza que reside en la calma. Practicaste durante horas, perfeccionando tus habilidades para pasar desapercibido, para observar sin ser visto, para escuchar sin ser oído. Además del sigilo, te enseñaron a transmitir información de forma segura. Aprendiste métodos de codificación y decodificación, a utilizar claves secretas y a crear mensajes ocultos. Practicaste el envío de mensajes a través de canales discretos, utilizando técnicas de contrainteligencia que te permitieron evadir la vigilancia de la Gestapo. Cada lección era una pieza crucial del rompecabezas, un paso más hacia tu meta, contribuir a la liberación de tu país. Ese cartel te llevó a un edificio aparentemente insignificante, pero crucial. Tu apariencia infantil, tu cara inocente, era tu mejor arma. Nadie sospecharía de un niño, ni siquiera un miembro de la temible Gestapo. Entraste sin problemas, tu pequeño cuerpo pasando desapercibido entre los soldados y oficiales. La clave era la naturalidad, fingir que eras solo otro niño jugando cerca de una zona restringida. Era un juego peligroso, pero tú eras un maestro del engaño. Recuerda cómo te enseñaron a memorizar cada detalle, las posiciones de los guardias, el tipo de armas, las conversaciones susurradas. Tu memoria fotográfica era excepcional, un don que ahora se convertía en una herramienta vital para la resistencia. Mientras ellos hablaban, tú absorbías información como una esponja, grabando cada palabra, cada gesto, cada detalle en tu mente. Un niño jugando, pero un niño con una misión crucial. Tu capacidad para aprender idiomas también te ayudó. Escuchabas las conversaciones en alemán, inglés, francés. Todo lo que podías captar era oro. Luego, transmitías esa información a tus contactos en la resistencia, con precisión y rapidez. Tu juventud te permitía moverte con una libertad que los adultos no tenían, evadiendo la vigilancia con facilidad y astucia. Eras un fantasma, un niño invisible a los ojos de la Gestapo. Ese edificio, aparentemente anodino, resultó ser una instalación alemana clave. Tu misión, infiltrarte, obtener información sobre el movimiento de tropas y transmitirla a la resistencia. El nerviosismo te carcomía, pero la imagen del cartel, la promesa de libertad, te impulsaba. Recordaste las palabras de tu contacto, nadie sospechará de un niño. Respiraste hondo y te adentraste en el laberinto de pasillos, tu pequeño cuerpo buscando camuflaje entre los soldados alemanes. Tu memoria fotográfica te ayudó a memorizar la distribución de las habitaciones, las caras de los guardias, los detalles de los planos. Ibas como una sombra, aprovechando cada descuido, cada distracción. El olor a metal y a miedo se mezclaban en el aire, pero tú te mantenías concentrado, tu mente trabajando a toda velocidad. Un soldado se acercó a ti, te miró con desconfianza, pero tu apariencia infantil lo desarmó. Le preguntaste por el baño, con una inocencia tan convincente que el guardia se limitó a señalar la dirección.
Llegaste a la sala de mapas. Era un tesoro de información. Tu mente se puso en marcha, grabando cada detalle con una precisión asombrosa. Los movimientos de tropas, los puntos estratégicos, todo quedó registrado en tu memoria. El tiempo parecía detenerse, la adrenalina te inundaba, consciente de que cada segundo era crucial. Sabías que tenías que salir de allí antes de que alguien sospechara. Tu escape fue tan silencioso como tu entrada. El nerviosismo te carcomía, pero la misión era demasiado importante. Te deslizabas entre las sombras del edificio, tu corazón martilleando contra tus costillas. Cada paso era una apuesta, cada susurro una oración. Recordabas las instrucciones, la sala de mapas, en el tercer piso, al final del pasillo oeste. Allí estaban los documentos, los detalles que podían cambiar el curso de la batalla. Debías ser rápido, silencioso, y sobre todo, discreto. Llegaste a la puerta. Un pesado cerrojo de metal. Tu mente trabajó con rapidez, la cerradura era antigua, pero no te intimidaba. Habías visto suficientes películas americanas para saber cómo lidiar con esto. Con delicadeza y precisión, utilizaste tus herramientas, escuchando cada clic con atención. El silencio era tu mejor aliado, tu escudo contra la detección. Dentro, el olor a tabaco y papel viejo te envolvió. Las mesas estaban repletas de mapas, documentos clasificados y comunicados militares. Tu memoria fotográfica se activó, absorbiendo cada detalle, cada nombre, cada coordenada. La información era crucial, la fecha de la ofensiva, la localización de las tropas, el número de soldados. Era un tesoro de inteligencia militar, un tesoro que podía cambiar el destino de la guerra. Con la información grabada en tu mente, te retiraste con la misma cautela con la que habías entrado. Cada paso era medido, cada sonido analizado. El éxito de la operación dependía de tu discreción. Sabías que tu vida pendía de un hilo, pero la posibilidad de ayudar a la resistencia te impulsaba hacia adelante. El peso de la responsabilidad era enorme, pero tú estabas listo para llevarlo. El susurro se perdió en el eco de tus pasos. Sentías la fría piedra bajo tus zapatillas, cada grieta un posible escondite, cada sombra una trampa. La tensión era una cuerda invisible que te estrangulaba, pero la adrenalina te mantenía en movimiento. Habías llegado al punto de encuentro, pero la espera se hacía eterna. Debías entregar el mensaje, una información crucial para la resistencia, y cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo. De repente, una luz cegadora te sorprendió. Un haz de luz de una linterna te alumbró. El corazón te dio un vuelco. Eran ellos, la Gestapo. Tu mente trabajó a toda velocidad, buscando una salida. Te lanzaste a correr, esquivando los escombros y aprovechando cada recoveco como escudo. La persecución era frenética, un juego mortal de gato y ratón en las oscuras calles de París. Te adentraste en un laberinto de callejones, tu respiración agitada, los pasos resonando en el silencio de la noche. Los soldados te pisaban los talones, sus voces gruñonas te perseguían como espectros. Sentiste el roce de la muerte en tu nuca, pero seguías corriendo, impulsado por una fuerza sobrenatural. La vida dependía de tu habilidad para desaparecer en las sombras, de tu capacidad para engañar a tus perseguidores. Finalmente, lograste despistarlos, escondiéndote en un ático destartalado. Tu cuerpo temblaba, agotado pero victorioso. Habías logrado escapar de la Gestapo por primera vez. El mensaje, todavía intacto, era una prueba de tu valentía y tu ingenio. Sabías que esto era solo el comienzo, pero por ahora, la victoria era dulce. El papel, doblado con precisión milimétrica, ardía en tu bolsillo.
Contaba con cada latido de tu corazón, cada respiración entrecortada, mientras te deslizabas entre la multitud parisina. El peso de la información, vital para la resistencia, era una carga que pesaba más que cualquier arma. Habías escapado de la vigilancia alemana por los pelos, y ahora, la meta era entregar este mensaje al contacto en el sector sur. Cada esquina era un desafío, cada mirada una amenaza potencial. Tu instinto te decía cuándo acelerar el paso, cuándo detenerse y fundirte con la multitud. Recordabas la advertencia de tu mentor: cualquier error podría significar la muerte, la tuya o la de cientos de personas que dependían de esta información. El contacto te esperaba en una panadería abandonada, un lugar marcado por un símbolo casi invisible. Llegaste sin ser detectado, entregaste el mensaje y recibiste las instrucciones para tu próxima misión. El alivio fue efímero, la adrenalina aún recorría tu cuerpo, pero sabías que la lucha continuaba. La guerra no se detenía por un éxito, solo se reanudaba con nuevas apuestas. El papel ardía en tu bolsillo, un calor que se extendía a tu pecho. Te adentraste en el laberíntico callejón, la sombra tu aliada. Allí, en la penumbra, una figura te esperaba. Era Antoine, su rostro, aunque joven, reflejaba la gravedad de la situación. Te entregó una pequeña bolsa de cuero, fría al tacto, y un susurro: la siguiente entrega es mañana, a la misma hora. Ten cuidado. Antoine te presentó a otros miembros de la red. Había mujeres, hombres, jóvenes y mayores, unidos por un mismo propósito. Sus rostros, aunque marcados por la preocupación, te miraban con una mezcla de admiración y respeto. Cada uno tenía su función, un engranaje en la compleja maquinaria de la resistencia. Te enseñaron a usar un código secreto, a reconocer las señales, a navegar en el peligroso mar de la ocupación. Esa noche, aprendiste más que en meses de escuela. Aprendiste sobre lealtad, sobre sacrificio, sobre la importancia de cada pequeña acción en la lucha contra la opresión. Cada rostro, cada historia, era un testimonio de la resistencia francesa, de su valentía y determinación. Y tú, un niño, eras ahora parte de ella. Antoine te entregó un pequeño cuaderno, sus hojas llenas de garabatos que parecían indescifrables. Era un código, el mismo que usaban los agentes de la resistencia para comunicarse sin que la Gestapo pudiera entender sus mensajes. Te explicó pacientemente los símbolos, cada uno representando una letra, una palabra, una instrucción. Era un sistema complejo, pero tu mente aguda comenzó a captar el patrón. Días y noches los dedicaste a la práctica. Antoine te sometió a pruebas, dictándote mensajes encriptados que tenías que descifrar bajo presión. Al principio, te costaba, pero poco a poco, tu memoria fotográfica y tu capacidad de observación te ayudaron a dominar el código. Descubriste la clave, la lógica detrás de los símbolos. Ya no eran garabatos sin sentido, sino un lenguaje secreto. Pronto, te convertiste en un experto. Podías descifrar mensajes en cuestión de minutos, incluso aquellos que contenían errores o estaban incompletos. Tu habilidad se convirtió en un activo invaluable para la resistencia, permitiéndoles comunicarse de manera segura y eficiente, incluso bajo la mirada vigilante de la Gestapo. Ya no eras solo un niño, eras un eslabón crucial en la lucha contra la ocupación. Descifrar el código de Antoine fue como abrir una puerta a un mundo de operaciones clandestinas. Sus garabatos revelaban una serie de sabotajes planeados contra el ejército alemán. El primero era audaz: inutilizar un depósito de municiones en las afueras de París. Tú, con tu memoria fotográfica, memorizaste la información crucial, la ubicación exacta, los horarios de patrullaje y la cantidad de explosivos necesarios. La misión requería sigilo y precisión, una prueba de fuego para un niño de tu edad.
La noche elegida fue oscura y lluviosa, perfecta para el camuflaje. Te deslizaste entre las sombras, guiado por tu memoria y el mapa mental que habías creado. El depósito, custodiado por unos pocos soldados, parecía impenetrable, pero tú, con la ayuda de un grupo de resistentes, lograste colocar los explosivos con precisión milimétrica. La explosión, aunque controlada, fue ensordecedora, un golpe directo al corazón de la maquinaria de guerra alemana. Otro sabotaje implicó la interrupción de las líneas de ferrocarril que transportaban tropas y suministros. Identificaste un punto vulnerable en las vías, lejos de los puestos de vigilancia. Trabajando en equipo con otros miembros de la resistencia, lograste desviar la ruta de un tren cargado de soldados, provocando un descarrilamiento que dejó a las fuerzas alemanas temporalmente inmovilizadas. Fue un éxito rotundo, un golpe significativo a la logística enemiga. El primer sabotaje, según los garabatos de Antoine, era un ataque a un depósito de municiones en las afueras de la ciudad. Tú, Marcel, tenías que entregar el mensaje al equipo de saboteadores. El riesgo era enorme. Cada calle, cada esquina, podía esconder a un agente de la Gestapo. Sentías la presión, la fría mirada de la incertidumbre en tu espalda, mientras recorrías las calles parisinas, un niño con un secreto que podía cambiar el curso de la guerra, pero también condenarte a muerte. La Gestapo era omnipresente. Sus coches negros, sus uniformes grises, sus rostros impasibles, eran una constante amenaza. Tú sabías que cualquier error, cualquier descuido, podía significar la captura, la tortura, la muerte. Dormías poco, la paranoia te carcomía. Cada sombra, cada ruido, te ponía en alerta máxima. Vivías con la sensación constante de estar siendo observado, de que la Gestapo estaba a punto de cerrar el cerco. Tu memoria fotográfica, tu dominio de idiomas, tu apariencia inocente, eran tus armas. Pero no eran suficientes para garantizar tu seguridad. La Gestapo te buscaba, y no solo a ti, a tus contactos, a tu familia. La amenaza era constante, palpable. Cada día que pasaba era una lucha contra el tiempo, una carrera contra la muerte. Tu supervivencia dependía de tu ingenio, de tu valentía, y de una pizca de suerte que parecía cada vez más escasa. El río Sena era un torrente oscuro bajo la lluvia. Tú, con el mensaje oculto en la suela de tu zapato, tenías que cruzarlo para llegar al punto de encuentro. Los guardias alemanes patrullaban las orillas, sus siluetas amenazantes contra el cielo plomizo. Cada chapoteo de tu pie en el agua fría te parecía un trueno. El miedo se aferraba a ti, pero la responsabilidad era mayor, la misión debía completarse. Llegaste a la otra orilla empapado hasta los huesos, temblando de frío y tensión. La espera te pareció eterna. Te refugiaste bajo un puente, observando cada sombra, cada movimiento. La incertidumbre te carcomía, pero no te dejabas vencer. Sabías que cada segundo era vital, que la vida de muchos dependía de tu éxito. Finalmente, apareció la figura esperada. Reconociste la señal convenida, un pañuelo blanco atado a un bastón. Entregaste el mensaje, la tensión se disolvió como el humo en el aire frío de la noche. Habías superado el obstáculo, pero la sensación de peligro seguía latente, un recordatorio constante de la guerra que te rodeaba. Te alejaste, fundiéndote en la oscuridad de la ciudad. El agua helada te golpeaba los tobillos mientras avanzabas con cautela. La lluvia caía a cántaros, borrando las luces de la ciudad y convirtiendo cada sombra en una amenaza potencial. Sentías el peso del mensaje en tu zapato, un peso que se hacía cada vez más pesado con cada paso. De repente, una luz te cegó. Un foco potente te iluminó como un insecto en un frasco. Dos figuras, nítidas y amenazantes, emergieron de la oscuridad.
Uniformes grises, rostros impávidos. Eran miembros de la Gestapo. Tu corazón latía con fuerza, un tambor frenético en tu pecho. No podías correr, el río te frenaba, y el peso del secreto te hacía sentir paralizado. Intentaste mantener la calma, pero tus manos temblaban. Uno de ellos se acercó, su mirada fría y penetrante. Te hizo una señal para que te acercaras. Tenías que pensar rápido, cualquier movimiento en falso podía ser tu final. Con un esfuerzo sobrehumano, te forzaste a sonreír, una sonrisa inocente, infantil, que contrastaba brutalmente con el peligro inminente. Era tu última esperanza. Con una voz temblorosa, apenas un susurro, respondiste a sus preguntas. Hablabas de tu familia, de tu camino a casa, de tu inocencia. Cada palabra era una apuesta, un juego de azar con tu vida como moneda. El otro guardia revisaba tus bolsillos, pero afortunadamente, el mensaje permaneció oculto y seguro. El agua helada te golpeaba los tobillos, pero el miedo era peor. Sentías el peso de la información en tu mochila, secretos que podían cambiar el curso de la guerra. Entonces, entre la oscuridad y la lluvia, viste una figura familiar. Era Antoine, su rostro apenas visible bajo el ala de su sombrero. Un suspiro de alivio te recorrió. Antoine era tu contacto, el enlace con la red de resistencia. Su presencia era un faro en la noche, una promesa de seguridad y apoyo. Antoine te sonrió, una mueca apenas perceptible en la oscuridad. Te guiñó un ojo, un gesto que te transmitió calma y confianza. Sin decir una palabra, te condujo a través de un laberinto de calles estrechas, cada esquina una potencial emboscada. Pero él te protegía, su experiencia y conocimiento del terreno eran tu escudo. Sentías su mano sobre tu hombro, un gesto suave pero firme que te recordaba que no estabas solo. Llegasteis a un pequeño apartamento, cálido y acogedor en contraste con la tormenta exterior. Allí te esperaban otros miembros de la resistencia, sus rostros iluminados por la tenue luz de una lámpara de aceite. Te ofrecieron comida caliente, un gesto sencillo pero reconfortante. Eran tus aliados, tu familia en la lucha. Sus palabras de aliento y apoyo te devolvieron la fuerza y la esperanza. Sabías que, con ellos, podías afrontar cualquier desafío. El agua helada te golpeaba los tobillos, pero el miedo era peor. Sentías el peso de la información en tu mochila, secretos que podían cambiar el curso de la guerra. Llegaste a la cita, entre sombras y nerviosismo. Un contacto te esperaba, una figura envuelta en la oscuridad, la única luz provenía de un lejano farol. Le entregaste el paquete, un simple sobre, pero dentro había información vital, la ubicación de un depósito de municiones alemán, crucial para el avance en Normandía. Recuerdas la tensión en el aire, el silencio roto solo por el sonido de tus pasos y el latido de tu corazón. No sabías entonces la magnitud de lo que habías hecho. Esa información, fruto de tu audacia y tu ingenio, se convertiría en un elemento clave para la planificación del desembarco. Los aliados, gracias a tu valentía, podrían ajustar su estrategia, minimizar las bajas y asegurar un ataque más efectivo. Días después, leíste en un periódico clandestino sobre el éxito del desembarco. La noticia hablaba de una operación sorprendentemente precisa, que había tomado por sorpresa al ejército alemán. Un escalofrío te recorrió la espalda. Tu pequeña contribución, tu riesgo, había hecho la diferencia. Había sido una pieza fundamental en el engranaje de la victoria, una pieza pequeña, pero fundamental. El contacto te esperaba en una esquina oscura, casi imperceptible entre las sombras de la noche parisina. Te entregó un pequeño paquete, frío y húmedo, y desapareció tan rápido como llegó. Al abrirlo, descubriste fotos, rostros familiares, algunos borrosos,
otros nítidos en su dolor. Eran las pruebas del precio que la guerra estaba cobrando, el rostro de tu vecino, el panadero, con un ojo morado, la imagen de la tienda de tu amiga, destrozada. El peso de la realidad te golpeó con más fuerza que cualquier Gestapo. Esa noche, mientras intentabas dormir, las imágenes te perseguían. Los rostros de los desaparecidos, las familias destrozadas, los gritos sofocados por el miedo. El hambre se sentía en cada rincón de la ciudad, la desesperación se respiraba en el aire. Recordabas a tu propia familia, protegidos, pero con la incertidumbre siempre presente. La guerra no era solo una batalla entre ejércitos, era una lucha diaria por la supervivencia, una lucha que marcaba para siempre las vidas de todos los que la vivían. La escasez de comida era constante. Las raciones eran mínimas, y la comida en el mercado negro era un lujo inalcanzable para la mayoría. Veías a las personas flaquear en las calles, sus ojos hundidos, sus ropas raídas. La enfermedad era otra amenaza latente, propagándose rápidamente por la población debilitada por el hambre y la desesperación. Cada día que pasaba, la ocupación se hacía más sofocante, cada día se cobraba su precio en vidas y esperanzas. Era un pequeño paquete, sí, pero contenía planos. Planos de las posiciones de la Gestapo en París. Tu misión era entregarlos a la resistencia. La tensión era palpable, cada sombra parecía esconder un peligro, cada sonido, un posible enemigo. Corriste, el corazón latiéndote con fuerza en el pecho, entre edificios destrozados y calles llenas de escombros, la liberación de París parecía aún lejana, pero cada paso te acercaba a ella. Llegaste al punto de encuentro, una vieja iglesia con una cruz destrozada en la cima. Reconociste a los miembros de la resistencia por sus marcas discretas. Entregaste el paquete con una rapidez que solo la urgencia del momento permitía. Sus rostros, aunque cansados, reflejaban una esperanza renovada. La información que llevabas era crucial para el inminente asalto final. Los días siguientes fueron un torbellino. Escuchaste los primeros disparos, el rugido de los tanques, el eco de las explosiones. Desde tu escondite, viste cómo los soldados aliados avanzaban por las calles, liberando a París del yugo nazi. La ciudad, aunque herida, comenzaba a respirar de nuevo. La liberación era un hecho, el fin de la ocupación nazi en la capital francesa era una realidad palpable. La guerra terminó, pero la paz no llegó a tu interior de inmediato. París, liberada, era un torbellino de emociones encontradas. La alegría de la victoria se mezclaba con la tristeza por las pérdidas irreparables. Tú, un héroe silencioso, te encontrabas perdido en la multitud, un niño que había visto demasiado, que había cargado un peso demasiado grande para sus hombros. El silencio se convirtió en tu mejor aliado, una barrera que te separaba de un mundo que no comprendía tu experiencia. La escuela era un reto. Después de la adrenalina de las misiones clandestinas, las clases te parecían aburridas, irrelevantes. El mundo de los números y las letras palidecía ante las sombras de la ocupación. Tus compañeros, que habían vivido una infancia diferente, no podían entender tus silencios, tus miradas ausentes. La adaptación fue un proceso lento y doloroso, una lucha interna por encontrar tu lugar en un mundo que ya no reconocías. Las pesadillas nocturnas eran constantes, imágenes vívidas de la guerra que te perseguían incluso en la aparente tranquilidad del día. El miedo, el dolor y la pérdida se habían grabado a fuego en tu memoria. Intentaste integrarte, pero la brecha era demasiado grande. La sociedad, con sus celebraciones y sus olvidos, no te ofrecía espacio para tu experiencia. Tu silencio se hacía cada vez más profundo, un escudo protector contra un mundo incapaz de comprender tu pasado. La liberación de París fue un torbellino, pero para ti, la euforia era agridulce.
Mientras la ciudad celebraba, tú te enfrentabas a un silencio ensordecedor. Nadie parecía saber, nadie parecía importarles tus arriesgadas misiones, tus noches sin dormir esquivando a la Gestapo, tus sacrificios. Era como si tu heroísmo se hubiera desvanecido con el humo de la pólvora. Regresaste a la vida normal, a la escuela, pero la escuela ya no era igual. Tus compañeros hablaban de sus familias, de sus pérdidas, de sus miedos. Tú tenías tus propias historias, historias que no podías contar, historias que parecían no tener valor para nadie. El silencio se convertía en tu compañero constante, un peso invisible que cargaba sobre tus hombros. Intentabas encajar, pero la brecha era insalvable. El mundo te había necesitado, te había usado, y luego te había olvidado. La falta de reconocimiento, el silencio oficial, era una herida que se negaba a cicatrizar. Tu valentía, tu inteligencia, tu sacrificio, todo reducido a un susurro perdido en el torrente de la historia. La liberación fue un espejismo. La alegría de los demás te golpeaba como un puñetazo en el estómago, una cruel ironía ante el vacío que sentías dentro. Las noches se volvían un campo de batalla interno, donde los ecos de gritos y disparos te perseguían incluso en sueños. El rostro de los oficiales alemanes, sus miradas frías y amenazantes, reaparecían en tu mente, borrando la sonrisa de los libertadores. El silencio era tu peor enemigo. Un silencio que gritaba más que cualquier bomba. El silencio de quienes no conocían tu historia, tu sacrificio. Un silencio que te aislaba, te hacía sentir invisible, a pesar de haber estado tan cerca del peligro, tan expuesto a la muerte. Las pesadillas nocturnas se convirtieron en tu nueva realidad, un ciclo interminable de miedo y angustia. Intentaste volver a la normalidad, a la vida que conocías antes de la guerra, pero era imposible. Las risas de tus compañeros de clase sonaban falsas, sus juegos infantiles te parecían irreales, lejanos. El mundo había cambiado para ti, irremediablemente. La inocencia se había perdido en los callejones oscuros de París ocupado, en el frío acero de las armas enemigas, en la mirada penetrante de la Gestapo. La liberación no trajo la paz a tu interior. París, vibrante y llena de vida, te parecía un lugar ajeno. La gente celebraba, pero tú solo sentías un vacío inmenso. Las risas y los abrazos de los reunidos con sus familias te recordaban la pérdida, la ausencia de una vida normal que nunca habías tenido realmente. Te sentías perdido en una ciudad que ahora, de repente, era demasiado ruidosa, demasiado llena de gente que no entendía tu silencio. Intentaste volver al colegio, pero las clases te parecían insignificantes. Las conversaciones de tus compañeros, sus juegos y preocupaciones, te sonaban lejanas. Habías visto demasiado, vivido demasiado para poder encajar en esa realidad. La escuela, una vez un refugio, ahora era un recordatorio constante de todo lo que te habías perdido, de una niñez robada, de las noches sin dormir, de las tareas de espionaje. Habías cambiado para siempre. Tus noches seguían siendo un campo de batalla. Las pesadillas te acosaban, imágenes del pasado que volvían a la vida con una cruel nitidez. El silencio de tu habitación se rompía con tus susurros, con tus intentos desesperados por borrar las escenas grabadas en tu memoria. La búsqueda de la normalidad era una lucha constante, una batalla que librabas solo, en la oscuridad de tu propia mente. La liberación no había traído la paz que esperabas. París, antes un lugar de juegos y aventuras, ahora te resultaba extraño. La alegría de la gente te sonaba a eco lejano, un sonido que no llegaba a tu interior. Te sentías un extraño, un fantasma que había regresado de un mundo oscuro y silencioso, un mundo del que nadie más quería saber. Tus amigos, aquellos con los que jugabas antes de la guerra, te miraban con una mezcla de curiosidad y miedo.
Tus historias, aunque fascinantes, eran demasiado oscuras, demasiado adultas para sus jóvenes mentes. Hablabas de infiltraciones, de Gestapo, de riesgos mortales, palabras que resonaban en silencio en sus oídos. Te sentías solo, incomprendido. En la escuela, las miradas te seguían. Eras el niño que había desaparecido, el niño que había regresado diferente. Las conversaciones susurradas, las miradas inquisitivas, te perseguían como una sombra. El silencio incómodo que te rodeaba era más pesado que cualquier reproche directo. No podías explicar lo que habías vivido, ni siquiera querías. Era demasiado. El peso de tus secretos, el estigma del espionaje, te aplastaban. Habías arriesgado tu vida para salvar a otros, pero ahora te sentías como un prisionero de tu propia historia, incapaz de integrarte en la vida que antes conocías. La liberación había traído la paz a París, pero no a tu corazón. La liberación no había borrado las imágenes. Dormías poco, y cuando lo hacías, las sombras de la guerra te perseguían. Veías sus rostros, los rostros de los soldados alemanes, sus uniformes, sus armas. Y el miedo, ese miedo helado que te recorría la espalda, volvía una y otra vez. A veces, en tus sueños, eras tú el que estaba huyendo, siempre huyendo, entre las calles oscuras de París, el eco de las botas nazis resonando tras de ti. Las pesadillas eran vívidas, demasiado reales. Recordabas los rostros de los colaboradores, sus miradas traicioneras, sus sonrisas falsas. Recuerdos que te asaltaban de forma inesperada, durante el día, mientras jugabas con tus amigos o intentabas concentrarte en la escuela. Era como si un fragmento de esa vida oscura se hubiera incrustado en tu memoria, un fragmento que nunca desaparecería. Intentabas olvidar, pero era una lucha constante. A veces, cerrabas los ojos con fuerza, tratando de bloquear las imágenes, pero ellas regresaban con más intensidad. Era un peso que llevabas contigo, un secreto que solo tú conocías, un secreto que te hacía sentir diferente, separado de los otros niños que parecían haber olvidado la guerra tan fácilmente. Pero el silencio, tú lo sabías, era una traición. Aquellos que habían luchado y sufrido, aquellos a quienes habías ayudado a sobrevivir, merecían que se contara su historia. Tu historia. No era solo un cúmulo de recuerdos, era un testimonio de la resistencia, del valor humano frente a la barbarie. Era un deber, una responsabilidad que no podías eludir, aunque te costara revivir las pesadillas que te atormentaban. Empezaste a escribir, a ordenar las piezas de un rompecabezas que parecía interminable. Cada palabra era un paso hacia la reconciliación, una forma de exorcizar los fantasmas del pasado. Necesitabas hacerlo, no solo por ti, sino por todos aquellos que habían caído en la lucha, por aquellos que habían confiado en ti, por aquellos que habían muerto sin ver la libertad. Sabías que tu testimonio era importante, que podía servir como advertencia para el futuro, como un faro de esperanza en la oscuridad. No se trataba solo de recordar los horrores de la guerra, sino también de celebrar la resistencia, la solidaridad y el coraje de aquellos que lucharon por la libertad. Tu historia era una historia de esperanza, una historia que merecía ser escuchada. Tu silencio, ese peso que cargaste durante tanto tiempo, se convirtió en un grito silencioso. Tus acciones, aunque desconocidas para la mayoría, jugaron un papel crucial. Piensa en las vidas que salvaguardaste, en la información que transmitiste, en los planes nazis que frustraste. Cada papelito doblado, cada mensaje susurrado, cada riesgo asumido, se convirtió en un ladrillo en la construcción de la victoria aliada. Tu contribución fue silenciosa, pero innegablemente significativa. Después de la guerra, la vida volvió a la normalidad, pero para ti, la normalidad era un concepto borroso. Tu infancia, robada por la guerra, dejó una marca indeleble.
Sin embargo, tu valentía, tu agudeza mental, tu dedicación a la causa de la libertad, resonaron en los corazones de aquellos que conocían tu historia, aunque fueran pocos. Tu silencio no fue un olvido, sino un testimonio de la responsabilidad que llevaste con discreción. Aunque las medallas y los reconocimientos oficiales te eludieron, tu legado trascendió las condecoraciones. Tu historia, contada finalmente, sirve como un faro de esperanza y valentía. Inspira a generaciones a confrontar la injusticia, a luchar por lo que creen, a recordar que incluso un niño puede cambiar el curso de la historia. Tu silencio, finalmente roto, se convierte en un poderoso testimonio de tu coraje y tu contribución a la libertad. Tu silencio se rompió, no con un rugido, sino con un susurro. Empezaste a buscar, a escarbar en los recuerdos, en las sombras de tu pasado. Las notas garabateadas en papel arrugado, un mapa encriptado, una conversación susurrada en un sótano húmedo, cada fragmento, una pieza del rompecabezas de tu vida durante la ocupación. Te adentraste en bibliotecas polvorientas, buscando referencias, informes, cualquier rastro que pudiera confirmar tus hazañas. El nombre de Marcel Lefebvre, casi olvidado, se convirtió en tu obsesión. Cada contacto, cada archivo desclasificado, era un paso más hacia la reconstrucción de tu historia. Con cada testimonio recogido, con cada documento desclasificado, la imagen se volvía más nítida. Las piezas del rompecabezas encajaban, revelando la envergadura de tus acciones, el riesgo que asumiste, el silencio que guardaste durante décadas. Pero la verdad, aunque tardía, estaba emergiendo. Ese mapa, esos garabatos, eran la clave. Y la clave la tenían otros. Así que empezaste a buscarlos. Primero, el viejo Antoine, con sus ojos que habían visto demasiado, pero que aún brillaban con la llama de la resistencia. Te recibió en su taller, el olor a madera vieja y tabaco mezclado con el recuerdo persistente del miedo. Él te confirmó lo que ya sospechabas, el mapa era real, una red de túneles bajo París, usados para mover información y personas. Antoine, con voz trémula pero firme, te habló de las noches de tensión, de los riesgos calculados y de la esperanza que nunca abandonaron. Luego, estaba Simone, la joven mensajera que desafiaba el peligro con una sonrisa irónica. Su testimonio fue más directo, más visceral. Te describió las persecuciones, la adrenalina pura, el terror paralizante que se convertía en una fuerza impulsora. Ella te explicó cómo la red funcionaba, la precisión milimétrica con la que se movían, la confianza ciega que compartían. Sus palabras pintaban un cuadro de valentía, de sacrificio y de una amistad forjada en el fuego de la guerra. Finalmente, hablaste con Jean-Luc, el contacto dentro de la Gestapo, el hombre que jugaba con fuego. Su historia era la más escalofriante, llena de detalles precisos y de un miedo constante, latente en cada palabra. Él, con su voz baja y controlada, describió la paranoia, la desconfianza, la omnipresente amenaza de la traición. Te explicó cómo tu información, tu ingenio, era vital, un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Su testimonio te hizo entender la fragilidad de su papel, el precio que pagó por su valentía. La búsqueda de Antoine te llevó a un viejo almacén, polvoriento y con el olor a papel húmedo. Allí, entre pilas de documentos confiscados por los nazis, el viejo te esperaba. Sus manos, arrugadas por el tiempo y la experiencia, te entregaron un grueso legajo. Dentro, informes de la Gestapo, notas garabateadas y mapas desgastados, todos con anotaciones en un código que solo tú podías descifrar. Descifrarlo fue un trabajo arduo, pero cada pieza que encajaba revelaba un nuevo detalle de tus acciones. Descubriste que tus informes, aunque a veces incompletos o fragmentados, habían sido cruciales para varias operaciones de la resistencia.
Habías proporcionado información precisa sobre el movimiento de tropas alemanas, la ubicación de depósitos de armas y hasta sobre las actividades de un agente doble dentro de la propia Gestapo. Entre los papeles, encontraste un informe detallado de una misión particularmente peligrosa, el robo de los planos de un nuevo sistema de defensa antiaérea alemán. Tu nombre no aparecía explícitamente, pero las descripciones del mensajero, un niño pequeño, rápido y con una memoria excepcional, coincidían perfectamente contigo. Era la prueba definitiva de tu valentía y tu contribución a la lucha contra la ocupación nazi. Las manos arrugadas del viejo Antoine descansaban sobre una fotografía descolorida. Era Marcel, un joven de mirada intensa, con el uniforme de la resistencia. Antoine te explicó que, años después de la guerra, la verdad sobre las acciones de Marcel salió a la luz. Sus hazañas, antes ocultas bajo el manto del silencio, comenzaron a ser reconocidas. Un reconocimiento tardío, sí, pero profundamente merecido. Se organizaron homenajes en su honor. Escuchaste historias de condecoraciones póstumas, de calles y plazas renombradas en su memoria. Su valentía, su inteligencia y su sacrificio fueron finalmente celebrados por un país agradecido. Ya no era solo el niño, sino un héroe. Tú, que habías seguido sus pasos, que habías desentrañado su historia, sentiste una profunda satisfacción. No solo habías descubierto la verdad sobre Marcel, sino que también habías sido testigo de la justicia poética que, aunque tardía, finalmente le había llegado. Su legado, su valentía, seguían vivos, resonando en las calles de París y en el corazón de la gente. Antoine suspiró, acariciando la foto desgastada. Te contó cómo la historia de Marcel, su valentía a tan temprana edad, inspiró a generaciones de jóvenes franceses. No solo como un ejemplo de resistencia contra la opresión nazi, sino como un símbolo de la importancia de la inteligencia, el ingenio y el coraje frente a la adversidad. Para muchos, Marcel se convirtió en un héroe silencioso, una figura que representaba la esperanza en los tiempos más oscuros. En las escuelas, la historia de Marcel se convirtió en un ejemplo de cómo un niño, con sus limitaciones físicas, pero con una mente brillante, pudo hacer una diferencia significativa en la historia. Su capacidad para infiltrarse en las líneas enemigas, su memoria prodigiosa y su habilidad para aprender idiomas fueron presentadas como herramientas valiosas, no solo para la guerra, sino para la vida misma. Su legado trascendió la mera hazaña bélica. Se convirtió en una lección sobre la importancia de la perseverancia, el valor de la inteligencia y la necesidad de luchar por lo que uno cree, incluso en circunstancias aparentemente insuperables. Para ti, quizás, su historia sea más que una simple anécdota del pasado, es un recordatorio de que incluso los más jóvenes pueden cambiar el mundo. Antoine terminó su relato, la imagen de Marcel aún vibrante en la memoria. Tú te quedas pensando en la importancia de historias como esta. No solo es recordar un pasado doloroso, sino comprender cómo la valentía individual puede desafiar la oscuridad. La resistencia francesa, formada por héroes anónimos y conocidos, luchó contra una fuerza aparentemente invencible, y Marcel, con su ingenio y coraje, fue una pieza fundamental. Su historia nos recuerda que la esperanza puede florecer incluso en los momentos más oscuros. La memoria histórica no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una herramienta crucial para construir un futuro mejor. Aprender de los errores del pasado, comprender las consecuencias del odio y la intolerancia, es fundamental para evitar que se repitan. Marcel, aunque un héroe silencioso, nos ofrece una lección poderosa sobre la importancia de la resistencia, la perseverancia y la defensa de la justicia, incluso en medio del caos. Recordar a Marcel y a otros héroes de la resistencia no es solo un homenaje, sino una responsabilidad. Es un llamado a la acción, a cultivar la empatía,
a luchar contra la injusticia y a defender los valores de libertad y democracia. Su historia nos recuerda que incluso un niño puede marcar una diferencia significativa en el curso de la historia. Su legado nos inspira a ser valientes, a ser justos y a nunca olvidar las lecciones del pasado. Piensa en la resiliencia de Marcel. Un niño, enfrentando el horror de la guerra, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un agente clave de la resistencia. Su valentía, no la de un soldado curtido en batalla, sino la de un niño que desafió al monstruo nazi con su ingenio y su coraje, es algo verdaderamente inspirador. ¿Te imaginas la fuerza interior que necesitaba para realizar esas misiones tan peligrosas, sabiendo que un error podía costarle la vida? Su historia nos habla de esperanza, de la capacidad del espíritu humano para resistir incluso en las circunstancias más adversas. A pesar del miedo, la muerte que acechaba en cada esquina, Marcel mantuvo la esperanza de un futuro mejor, un futuro libre. Esa esperanza fue su combustible, su motor para seguir adelante, día tras día, misión tras misión. La valentía de Marcel no fue una ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Es una lección vital para todos nosotros. No se trata de ser invulnerable, sino de encontrar la fuerza interior para enfrentar nuestros propios desafíos, por pequeños o grandes que sean. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede ser una poderosa arma. Piensa en el impacto de su historia, ¿verdad? Marcel, un niño que desafió a la máquina de guerra nazi, se convirtió en un símbolo silencioso, una prueba de la resistencia humana ante la barbarie. Su historia, aunque no ampliamente conocida, se filtra en los relatos de la ocupación francesa, un susurro en la gran narrativa de la Segunda Guerra Mundial, una anécdota que refuerza la idea de que la resistencia no fue solo cosa de soldados, sino de gente común con valentía extraordinaria. Aunque su nombre no aparezca en los grandes libros de historia, su valentía inspira a los historiadores que buscan detalles más allá de las grandes batallas. Su caso demuestra cómo la inteligencia y la audacia individuales pudieron cambiar el curso de eventos locales, facilitando la labor de la resistencia y poniendo en jaque a la Gestapo. Su historia se convierte en un estudio de caso fascinante sobre la resistencia civil. Para ti, su legado es una lección de valentía, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la resistencia pueden florecer. La historia de Marcel, aunque apenas conocida, enriquece nuestra comprensión de la Segunda Guerra Mundial, añadiendo una capa de complejidad humana a la narrativa oficial. Es una historia que merece ser contada y recordada. Piensa en la valentía de Marcel, un niño que jugó al gato y al ratón con la Gestapo, arriesgando su vida cada día. Su historia nos recuerda que la resistencia no tiene edad, que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. La suya es una historia de ingenio, coraje y una determinación inquebrantable que pocos podrían igualar. Su legado trasciende las páginas de los libros de historia. Es un testimonio del poder de la inocencia combinada con una inteligencia excepcional, una prueba de que incluso un niño puede marcar una diferencia significativa en el curso de una guerra. Su historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la resistencia y la importancia de recordar a los héroes anónimos. Hoy, al recordar a Marcel, honramos no solo su valentía, sino también la valentía de todos aquellos que lucharon contra la opresión. Su historia es un recordatorio poderoso de que la esperanza puede persistir incluso en medio del horror, y que la lucha por la libertad es una lucha que vale la pena librar. Recuerda su nombre, recuerda su historia. Tras la guerra, la vida para Marcel no fue fácil. La fama que merecía le fue negada, su valentía, un secreto susurrado entre los resistentes. Tuvo que reconstruir su vida, lidiar con las secuelas emocionales de la ocupación y encontrar su lugar en un mundo que apenas reconocía.
La experiencia lo marcó profundamente, pero también lo fortaleció. Con el paso de los años, la historia de Marcel quedó relegada a los rincones de la memoria. Solo unos pocos conocían la verdad, el papel crucial que jugó un niño en la lucha contra la opresión nazi. Su silencio, sin embargo, no minimizó su heroísmo, y la semilla de su valentía germinó en el corazón de quienes lo conocieron. Pero el tiempo, ese gran escultor de la historia, terminó por dar a Marcel el reconocimiento que se merecía. Lentamente, su historia comenzó a resurgir, contada de boca en boca, hasta llegar a ser parte del relato de la resistencia francesa. Hoy, aunque aún no tan conocido como debería, su nombre recuerda a un niño que desafió a un imperio. Increíble la historia de Marcel, ¿verdad? Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué piensas de su valentía? Déjalo en los comentarios.